Bien, estamos de vuelta con más informaciones y ahora los comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Hay un tema que ha causado revuelo el día de ayer y es cómo pudieron introducirse en la base de datos de Facebook. Pero antes, ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta porque que se sentó usted aquí, puso la Constitución allí y me llamó la atención de que por qué la trajo en el día de hoy. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, estos son los días en los que usted debe tener la Constitución en la mano. El Código Procesal Penal, el Código Penal. No tiene que ser abogado. Simplemente tiene que tener la Constitución para defender la ilegalidad del sistema. Ahora le hablo de esto. Como ayer en forma sistemática, a pesar de lo que dijo el señor presidente, que no hay crisis, se violentó los principios constitucionales. Y estamos en medio de una crisis, independientemente de que el presidente panameño lo crea o no. Ahora se lo explico. Pero antes, en el mundo internacional, miren lo que está pasando. Ayer, en la bolsa de valores, la empresa Facebook perdió cerca de 6.7% del valor de sus acciones. Ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ven, esta es una empresa multimillonaria, de las grandes. Probablemente un patrimonio accionario que podrá llegar a los 600 mil millones de dólares. Es decir, ayer perdieron cerca de 40 mil millones de dólares, entre ellos el señor Zuckerberg, que es el Mark, perdió 4 mil millones de dólares. Es 4 mil millones de dólares menos rico hoy. Pero ¿qué es lo que pasó? Bien, yo le puse en mi cuenta de Twitter un artículo que la periodista del periódico inglés The Guardian, Carol Caldwell, escribió sobre este tema. Y resulta que hay una compañía que se llama The Cambridge Analytica, que es una compañía formada en la era tecnológica para manejar y manipular la opinión pública vía las redes sociales. Esta compañía tiene dos socios, dos clientes. Bueno, tenía. Uno, los que impulsaban el Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y otro, adivinen quién, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esos eran dos clientes de los clientes grandes. Uno de los arquitectos de esta compañía, un joven canadiense, que ahora se convierte en el soplón, el que dice todo el entramado y lo pone en público, y ha creado esto que pasó ayer, y ha puesto a Facebook en una situación sumamente complicada desde el punto de vista jurídico. Ahí está, ese es el señor que acaba de perder ayer 4 mil millones de dólares. Ese jovencito que usted ve ahí, perdió 4 mil millones y se ríe él. No sé, esa foto no parece, pero para eso es. Acuérdate que esto es un dinero virtual, ¿no? Bueno, este joven, Christopher Wylie, que además recuerden lo siguiente, en el 2014, este canadiense de 24 años, adivine, trabajaban para quién, adivine para quién trabajaba. Para Steve Bannon, el estratega que asumirá el control de la campaña del señor Trump en el 2015. Y entre todos, diseñan un esquema para robar cuentas de Facebook. La friolera de 50 millones de cuentas fueron hackeadas de Facebook, y Facebook sabía esto y no le informó a sus clientes que eso estaba pasando. Pero además, altos ejecutivos de Facebook en Inglaterra declararon que ellos no habían sido robados por esta compañía en el caso de Brexit, y este joven ahora dice que sí. Y lo declararon frente a quién? Frente a una comisión del Parlamento inglés, de los MP, Member of Parliament, le declaran ellos, estos gerentes, que no tenían nada que ver. Y ahora que se hace público esto, el escándalo es increíblemente alto. ¿Y qué hacían ellos con esto? Fíjense, atención ustedes aquí en Panamá, que les gusta poner en Facebook toda su vida y todas sus cosas. Cuando ellos capturan esta data, se la roban, ellos diseñan un esquema de comunicación dividiendo la data
psicológicamente de acuerdo a las preferencias del elector. Por ejemplo, si usted es joven, ellos sabían qué canción le gustaba, si usted era racista, si era Su religión. su religión, sus gustos, a través de lo que usted escriba, su tweet, su Facebook, sus cartas, su comunicación, yo puedo saber, levantar un perfil suyo. Entonces ellos levantaron un perfil de este elector y prepararon mensajes políticos diseñados por Steve Bannon para influir en este electorado. Eso es ilegal en los Estados Unidos. Pero en el caso del Brexit, recuerden ustedes, a veces uno se le olvidan las cosas, el Brexit ganó así, por un poquitín, 1% apenas, pero ganó. Ellos hicieron lo mismo y prepararon al electorado con mensajes muy específicos. Y esto es responsable de ese inmenso incremento de la actitud racista en los Estados Unidos, la actitud xenofóbica, nacionalista, y esos mensajes fueron incrementados, además, por la intervención que Rusia hizo ahora de la campaña de los Estados Unidos, pegándole a la candidata de oposición. De manera que la campaña del señor Trump tenía dos frentes de ataque, porque estaba en una guerra psicológica. Mensajes prehechos para electorados ya preseleccionados psicológicamente y mensajes para la opositora, la señora Clinton, para destruirla. Bueno, todo eso pasó. Y entonces este muchacho ha creado esta situación que ayer la bolsa de valores en general cayó de 350 puntos, 1.4%, pero el peso de esa caída se debe a la caída de Facebook. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque en este momento nosotros estamos dados, nosotros aquí en Panamá, a publicar todo lo que hacemos. Ya no tenemos vida privada. Van a una cena y se ponen a retratar todo. Incluso hay gente que retrata sus vidas íntimas, creyendo que en esa intimidad está protegida por esto. Bueno, sepa usted que esto es, las agencias de inteligencia del mundo, ¿sí?, no tienen nada que envidiarle a la Gestapo. Ya quisiera Hitler haber tenido la herramienta esta para saber qué pensaban todos los alemanes. Diseñaron un esquema militar y además tienen de cliente al Pentágono. Así que usted es objeto de un análisis psicológico para yo saber qué piensa usted, cómo le gustan los trajes, si usted es joven, si le gustan los zapatos altos, los tacones verdes, la corbata roja, rosada, si usted es gay, si no es gay, si es lo que sea. Si usted odia a los negros, si usted odia a los blancos. Entonces ellos infunden en la sociedad, a través del anonimato, este control. Bueno, ese es el debate de hoy en el mundo. De manera que cuando usted te ponga en las redes sociales y usted tenga sus hijos, usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted quiere tener una vida familiar, personal, íntima? ¿O usted quiere compartirla con el mundo y ser objeto de un análisis que le puede hacer daño a sus hijos? Porque el mundo está lleno de pedófilos, de locos, de depredadores, de chantajistas que utilizan estas redes para esto. Esto pasó en Facebook. Sí. Este es el escándalo del mundo. Pero más que el escándalo porque pierdan miles de millones de dólares, usted lo debe interesar es en la manipulación. Es el poder el que nos hace pensar como les dé la gana. Entonces usted tiene que entender que usted toma su independencia o usted sigue siendo manipulado. Por ejemplo, ayer vi a alguien aquí en Panamá escribir un tuit en la que decía, mire lo que decía el tuit, que condenamos hoy al pedófilo que abusó de una niña, y pone una niñita ahí de figurita, no pone a la niña, sino una figurita, pero no condenamos a los hombres que tienen relaciones hombres con hombres. Mire la comparación salvaje que hace Los adultos tienen el derecho de escoger sus preferencias sexuales, los niños no. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en estas redes, desvirtuando la discusión a lo más bajo de la mente humana. Y yo lo que les recomiendo a ustedes es que dejen de poner su vida en las redes sociales y utilícenlas para lo que son, interactuar, no para entregarle toda su información a quienes irresponsablemente hacen esto. Les recomiendo que se lean
el artículo largo del periódico The Guardian, escrito por esta periodista, que desde hace más de un año viene haciendo esta investigación, y quien le entregó toda la información, este señor Christopher Willey, a la periodista Carol de The Guardian, y que se ha hecho público, y que ya está en el New York Times, está en la NBC, ya en la CNN, y que liga al presidente de los Estados Unidos a una gran conspiración. Y esto hace más compleja la situación de los Estados Unidos. Porque ahora, fíjese lo que pasó en Rusia. Una campaña montada desde Inglaterra contra Putin tuvo un efecto contrario. Ayer, los periódicos dominados por la estructura económica británica seguían poniendo de que las elecciones en Rusia solamente había participado el 60%, cuando en realidad los datos oficiales son 67%. ¿Y qué hizo esto? Volcó toda la Rusia a favor de Putin. Si eso es bueno o no para Rusia, eso es un problema de los rusos. Pero esta situación, fíjense cómo se va moviendo el mundo y cómo nos están manipulando. ¿Qué les hace pensar a ustedes que no nos están manipulando a nosotros, estos poderes transnacionales? Mientras esto está ocurriendo, ayer en La Haya comenzó la argumentación final por una de las disputas más históricas en América Latina, entre Bolivia y Chile, en el reclamo que para mí es un reclamo justo de Bolivia por una salida al mar. Salida que Chile, en la guerra que se le quitó eso, le prometió y nunca le cumplió. Bueno, ayer Bolivia hizo su presentación, hoy lo está haciendo Chile y probablemente la próxima semana terminarán y dentro de unos meses sabremos el veredicto de la Corte Internacional con respecto a la salida al mar de Bolivia. Interesantes argumentos. Ojalá nuestra canciller le esté dando seguimiento a esto, porque este es un debate de los debates más importantes en términos del derecho internacional. Y en el plano internacional también, les quiero decir que el presidente Trump, un día antes de hoy es martes, hoy se debe comenzar a realizar las compras que se hicieron de la moneda Petro, la moneda cibermoneda que el señor presidente de Venezuela, Maduro, tiró al público y que ya lleva 55 mil millones de dólares prometidos en compra. Hoy se deben realizar, es decir, hoy se debe definir esto. Bueno, el señor Trump pasó ayer una resolución en la que se toma como medida que ningún ciudadano ni compañía de Estados Unidos puede hacer ninguna transacción de compra en Petro en dólares. Y esto es un avance, digamos, en la lucha financiera contra el régimen de Maduro. ¿Qué efecto tendrá en eso? Lo vamos a saber de estos 5 mil millones que estaban comprometidos, cuánto se compraron, en qué monedas, porque en realidad lo que se trata de la cibermoneda es independizarse del dólar. Y vamos a ver si realmente esa independencia procede. En el campo internacional también, en Brasil está ocurriendo una cosa nueva. El señor Lula, que está a punto de ser detenido, ya finalmente, arranca su cuarta gira, esta vez acompañado con dirigentes del mundo. En su cuarta gira por Brasil, sigue siendo y marcando en las encuestas de primero el señor Lula. Al regreso, ¿hay o no crisis en Panamá? ¿Está en lo cierto el señor presidente de la República? ¿Se viola o no se viola la Constitución? Todo eso lo tengo aquí. Se las voy a leer para que ustedes decidan si ayer se violó la Constitución o no. Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo, y quedamos con la duda, ingeniero, que ¿por qué trae el día de hoy la Constitución? Voy para allá. Gracias, Katy. Oiga, piropeada a nuestro... Piropeada tempranito. Desde temprano, desde todo el país. Y con razón. Mire, algunas noticias que son importantes y que yo digo es el camino que debemos seguir todos. Y debe seguir el gobierno, la oposición, la sociedad, los empresarios, los trabajadores. Saludo el acuerdo que acaban de enterar ustedes aquí por Next, a que llegó el sindicato Suntra con Minera Panamá. Saludo eso porque pone a trabajar uno de los proyectos de inversión más grandes que hay en el país y que es necesario que se active. Ese es un proyecto que comenzó bajo la administración del presidente Martinelli y que tiene un gran impacto
y va a tener un gran impacto en la economía. Y creo que la posición de nuestros trabajadores es que hay que prestarle atención. Saludo el acuerdo que se llegó tras largas horas de sesión por la mediación del ministro de Trabajo, del ministro de Seguridad y del ministro de Comercio. Así que se funciona esto, dialogando. También saludo el inicio del diálogo en Colón y los acuerdos que en principio se han tomado y espero que les vaya bien. Hay que apostar a ese diálogo. Ya están los muchachos en clases, están sentados en la mesa, se están abordando los temas y en la mesa de negociación ganamos todos. De manera que también le doy mi saludo a eso. Mi saludo también a los acuerdos, al acuerdo que dio la Tuna de Callabajo. Sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que divididos estamos mal. Y fíjese el ejemplo de gente de nuestro interior que, apegada a las tradiciones, pudieron cada una ceder un espacio y llegar a un acuerdo. Saludo ese acuerdo, porque si algo es importante en este país son los carnavales tableños. Y la unidad de la Tuna de Calle Arriba y Calle Abajo, que hace un espectáculo mundial. Por eso me siento satisfecho como interiorano. Mire, 3 cosas que saludo. Y por último, saludo el inicio de esa nueva espacio recuperado allá en Salsipuedes. Para los que conocemos esa área, es hermoso lo que se ha hecho. Como se va a recuperar mucho espacio en todo el distrito capital, que hay que hacerlo para que haya... La vida en comunidad exige espacios, parques, avenidas, donde caminar. Necesitamos respaldar ahora a los trabajadores, empresarios, que van a tener sus kioscos con ese área, que ahora usted puede caminar. Saludo esos esfuerzos. Ese es el camino del desarrollo. Proyectos para la gente, proyectos para la familia, proyectos para la ciudad. Mire las cosas importantes que están pasando. Pero, y siempre hay un pero, escuché al presidente decir ayer que en este país no hay crisis. Y entonces entendí que si el dueño de la tienda no entiende lo que está pasando, entonces la crisis se va a solucionar. Señor presidente, las crisis no son malas. Las crisis son oportunidades. La crisis que se quedó en Colón, ¿cómo la resolvió usted? Entendiendo que hay una crisis. Por eso está negociando. Y un camino correcto. La crisis en minera, ¿cómo había que resolverla? Negociando. Por eso puso 3 ministros. ¿Cómo se resuelve la crisis institucional, señor presidente? Negociando, no negándola. Me parece incorrecto que niegue la crisis, porque él parte de la crisis. Quien escogió las candidatas que fueron rechazadas, no rechazadas, las que no fueron aprobadas por la Asamblea, fue usted. Y usted sabía que no le van a aprobar. Entonces sí hay una crisis política. No nos engañemos en eso. Y solo se va a resolver a través del diálogo. Fíjense lo que pasa ayer. Ayer un magistrado del Tribunal de Cuentas hace una serie de aseveraciones y acusa a un diputado, independientemente de quién sea, con palabras más o menos como estas: la plata que te robaste. Ya él sentenció todo. ¿Qué dice la Constitución de la República? Y por eso la tengo aquí, para que usted saque sus propias conclusiones. El artículo 155 de la Constitución de la República de Panamá vigente, señores magistrados, es el siguiente: los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para que estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar contra los diputados será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Señor magistrado Cigarrito, no por usted. Esto está en la Constitución. Usted puede hacer una investigación, el Tribunal de Cuentas. Es más, hay un fallo de la Corte. Usted recuerda cuando, señor magistrado, que el señor magistrado Cigarrito es un gran amigo mío. Usted recuerda cuando el caso de Bush, que incluso el Supremo 99 le puso una cautelación.
la Corte decidió que no procedía porque era diputado. Eso por allá por los 90. Usted fue diputado, usted sabe que esto es un proyecto constitucional. Pero fíjese lo más grave de todo esto. El Código Procesal Penal, que es el código que se utilizaría en el caso que el diputado Carrasquilla fuera a un juicio. ¿Qué dice en el libro primero, Disposiciones Generales, título primero, Garantías, Principios y Reglas, capítulo 1, Garantías, Principios y Reglas? En su artículo 8, inocencia. Escuche, magistrado, toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Los jueces, fiscales, mire lo que dice, los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. ¿Se violó o no se violó la ley con lo que pasó ayer? ¿Sabe usted sus construcciones? Escuchar a un magistrado de un tribunal de este país decir, sin haber pasado un proceso de un diputado, usted es un ladrón, eso está en contra de la ley. Para poder que esa cautelación se dé, tiene que ser autorizado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No hay ninguna otra salida. Y dice el presidente que no hay crisis. ¿Por qué nosotros tocamos estos temas? Ayer yo le hablaba de la necesidad de que nos apeguemos a la ley y a la Constitución. Porque si no nos apegamos a la ley y la Constitución, vamos al caos. Fíjense lo que ha pasado con muchos procesos judiciales que andan por ahí. Por eso yo le insisto al señor Contralor General de la Nación que las auditorías forenses deben ser forenses de verdad. Y que toda investigación tiene que respetar el debido proceso. Y ahora que surgen nuevos casos, como por ejemplo el de la violación a esta niña, en la que la fiscal correspondiente actuó en el marco de la ley. Y hoy hay muchas voces criticando a la fiscal sin haberse leído la ley. Ella no puede hacer más que lo que la ley le dice. Entonces, en el caso, por ejemplo, fíjese, del expresidente Ricardo Martinelli, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del jueves, decide lo que ya todo el mundo sabía, que había prescrito el asunto de los indultos. Eliminan la pena principal y dejan la accesoria. La suerte de lo principal la lleva la accesoria. Pero aquí es al revés. El Código Judicial establece con claridad que para que haya una acusación tiene que haber una imputación. Y entonces en la Corte se inventan una maraña de cosas. Y ahora tenemos una confrontación en la Asamblea Nacional. Sí hay una confrontación en la Asamblea Nacional. Y hay una actitud, en vez de resolver el problema, de presionar a los diputados. Y fíjese lo que pasa con todo este sistema. Y ahora saque usted su conclusión. Si usted se pregunta hoy, después de estos 4 años de procesos judiciales altamente politizados, ¿quién es el dirigente político en este país de mayor popularidad? ¿Quién es? El dirigente más popular en Panamá y de más impronta en la mente del elector es Ricardo Martinelli. Es Ricardo Martinelli. Fíjese lo que pasó en la inscripción de cambio democrático del domingo. La mayoría de los diputados utilizaron la imagen de Ricardo Martinelli para inscribir. Y se inscribieron 50 y tantos mil. Póngale, quitándole polvo y paja, unos 3.000, 4.000, unos 45.000. O sea, el efecto de todo esto no ha tenido lo que alguien pensó que iba a tener, que era la destrucción de la imagen de Ricardo Martinelli. Yo no digo que no se le hagan los procesos, fíjese, sí, pero que en el marco de la ley. Fíjese lo que pasó con Putin. Toda la agresión internacional contra Putin, ¿qué hicieron los rusos? Los levantaron en hombros. Entonces a veces
Mi abuela decía que el culantro está bueno, pero no tanto. Él le pone demasiado culantro a la comida, la daña. Entonces, el exceso de ataque ha producido una víctima. Y por naturaleza humana, la gente se va con el que consideran es el que más está siendo perseguido. Entonces yo le quiero hacer una recomendación a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a nuestros fiscales. Hay que apegarse a lo que dice este código y lo que dice la Constitución. Por eso ayer me molestó que estuvieran atacando a la fiscal. Porque además, ¿por qué existe el acuerdo previo y en estos casos tan dolorosos como el caso de una violación? Porque al llegar los acuerdos, si subió las penas, ¿qué pasa si esto se le quita los acuerdos? Tendríamos que ir a someter a la víctima a un proceso duro, doloroso. Es muy fácil estar hablando de estas cosas sin ponerse en el espacio y en el tiempo y en el cuerpo y en la mente y en el sentir de la víctima. Es humillarla más. Por eso que las violaciones, aún a muchachas y a mujeres adultas, resultan difíciles, porque les cuesta a una mujer ir a un estrado y sostener que fue violada. Le cuesta. Entonces, es el entendimiento de nuevas formas de juzgar. Pero nosotros queremos ser duros sin entender la dinámica de los procesos. Entonces uno tiene que ponerse en el papel, uno tiene que proteger a la víctima. Pues yo soy partidario siempre de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Protegerlos no quiere decir, para mí, darles esquemas para hacerlo eternamente pobres, como son todas esas campañas de darle a los pobres dinero para que sigan siendo clientelistas y no personas libres. La forma de libertad que requiere la familia es la independencia económica que se consigue con una buena educación, con hacerlos empresarios, con hacerlos con negocios suficientes para poder vivir por sí mismos y no de terceras personas. Esa es la libertad plena. Entonces, les planteo esto, porque es doloroso ver por la televisión, en el tono como que se hizo, dando el ejemplo nosotros de que con lo que yo digo, mi palabra es la ley. No, la ley está aquí y hay que respetarla. Y quiero hacer un llamado al señor presidente. Sí estamos en una crisis. En la medida en que usted retarde la crisis, va a ser responsable del daño estructural que se le haga. Mire lo que está pasando en la Asamblea. Hay cosas que no se van a poder resolver. Nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, señor presidente, la ley que tiene que ver con la declaración penal de la defraudación fiscal. Eso es importante para el país y hacerlo competitivo. Pero está aguantado. Porque usted dice que no hay una crisis y que usted no tiene nada que ver con eso. Claro que tiene que ver. Todo lo que pase políticamente a un presidente en este país. Usted no le eche cuento, no le diga esas cosas a la gente, porque no le creen. Y hay razón para no creerle. ¿Me va a decir que el presidente de la República no tiene injerencia en la Asamblea Nacional? Por favor, hombre. O en la Corte, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo que queremos es que use esa injerencia para resolver el problema, así como está resolviendo el problema de Minera Panamá, el de Colón, ¿no así? Resolvamos esta crisis para que vayamos en paz al proceso electoral. Mire lo que el tribunal está advirtiendo a la Asamblea. Necesitamos hacer los ajustes a la ley electoral en los circuitos electorales. ¿Pero por qué? La Asamblea no está en este momento, sino sujeta a una presión de la Contraloría suspendiendo pagos, del otro diciendo acusaciones, y entonces los otros también. Entonces estamos en ese juego que nos está llevando a un camino incierto. Entonces este es el momento de la reflexión para los señores de la Corte Suprema de Justicia, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, piensen en el país. Para los magistrados del Tribunal de Cuentas, por favor, piensen en el país. Para todos los diputados de la Asamblea Nacional, por favor, piensen en el país. Les suplico al presidente de la República que entienda lo que está ocurriendo, hombre. Y no cometamos más errores. Y marchemos al proceso de transición del poder en paz, respetando el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país a ser juzgados en el marco de la ley y la Constitución y del respeto a los derechos humanos.
que todos los panameños sean nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros que no lo queremos o sí lo queremos, todos tenemos esos derechos. Por eso lo defendemos aquí. Esta es la Constitución. Yo quisiera conocer de los abogados de este país, y ojalá el Colegio de Abogados y los abogados nuestros hagan una comisión de expertos para analizar la crisis jurídica y constitucional que se ha generado y cómo salir de este enredo que cada vez se pone más complejo.